Hola, hola a todos. Comenzamos con estas barras con fermento Polish. Vamos a comenzar realizando este Polish o fermento previo. En un recipiente voy a colocar el agua a temperatura ambiente. La levadura, en este caso yo estoy usando levadura instantánea, levadura en polvo. Muy poquita cantidad se utiliza. Ahí les estoy mostrando por si no tienen balanza. Para que más o menos puedan dosificar la levadura en cucharaditas, ¿sí? Cucharadita de té, cucharadita chiquita. Voy a diluir esta levadura instantánea, levadura en polvo, la levadura que ustedes utilicen en el agua a temperatura ambiente. Y una vez que diluyo esta levadura y está bien diluida en el agua, le voy a incorporar la harina 3 harina de panadería, ¿sí? Que voy a estar integrando con este líquido, con estos líquidos y la levadura, y voy a formar una especie de pasta, ¿sí? Una vez que tengo esta especie de pasta, lo voy a tapar y lo voy a conservar a temperatura ambiente por 12 horas. Voy a dejar fermentar este Polish por 12 horas. ¿Sí? Van a ver que cambia completamente la textura y las burbujas que se forman con este Polish. Siempre entre 22 y 24 grados es la temperatura ideal para dejar este Polish fermentar. Una vez que pasaron esas 12 horas, voy a colocar en un bowl el agua como siempre a temperatura ambiente. Le voy a colocar la otra parte de la levadura seca instantánea, ¿sí? En polvo. Le voy a colocar el Polish o fermento que ya está fermentado de estas 12 horas. Ven la cantidad de burbujas que tienen, esa estructura de red que tiene, ¿sí? Bien chiclosa, cómo ha cambiado y está llena de burbujas de aire. Entonces este Polish se lo voy a integrar en el agua junto con el resto de la levadura. Voy a diluir este Polish en el agua. Con la ayuda de un cornet o con las manos o con una cuchara, con lo que ustedes tengan, van a diluir entonces este Polish en el agua a temperatura ambiente y le vamos a estar integrando ahora sí el resto de la harina panificable, harina 3 ceros, la de mayor proteína que ustedes puedan llegar a conseguir. Entonces ahí le incorporo la harina y comienzo a integrar, a humectar, a hidratar mi harina en esta agua junto con el Polish y el resto de la levadura. La idea en este paso es que esta harina se integre bien, se humecte, se hidrate, que no queden restos de harina seca en mi bowl, ¿sí? Y se comienza a formar esta especie de engrudo o de masa, ¿sí? De principio de masa. Le vamos a hacer una autólisis, que es un autoamasado, la vamos a dejar descansar. Este autólisis o autoamasado va a ser bastante corto en general, ¿sí? Pero que nos va a ayudar y nos va a cambiar mucho la estructura de mi masa y por supuesto del producto final. Una vez que entonces integre todo, la voy a tapar y la voy a dejar a temperatura ambiente. Lo ideal serían 22-24 grados por 15-20 minutos. Vamos a hacerle una autólisis de 15 a 20 minutos bien tapada. Una vez que pasaron esos 15 minutos, ven que ahora cuando yo comienzo a tocar la masa van a ver cómo cambió la estructura de mi masa. En este momento le estoy integrando recién ahora la sal, ¿sí? La sal de la receta que se la integro ahora. Y aquí comenzamos a amasar, ¿sí? Amasado francés, amasado inglés, el que ustedes quieran. Pueden estar utilizando cualquiera de los dos.
La idea es integrar esta sal y amasar un poco mi masa para darle mayor tenacidad y mayor estructura. Vamos a estar amasando 15 minutos aproximadamente, de acuerdo a la cantidad de masa que ustedes hagan, ¿sí? Pero este tipo de receta, unos 15-20 minutos de amasado para que cambie esa estructura. Van a ver que al principio se les pega un poco, no agreguen harina. Ustedes amasen, en este caso yo estoy haciendo lo que es la técnica del amasado francés, que es levantar y plegar en sí mismo la masa golpeándola con la mesada. ¿Sí? Esta es una forma de amasado. Aquí hay otro tipo de amasado, ustedes eligen el que más les quede cómodos. Una vez que pasaron esos 15 minutos ya la masa no se pega, cambió de estructura, es una masa y un bollo mucho más liso, ¿sí? Una vez que está bien lisita la masa, la voy a colocar en el bowl, la voy a tapar y la voy a dejar fermentar por 2 horas, también a temperatura ambiente, ideal entre los 22 y 24 grados como siempre. Pasaron esas 2 horas, duplicó mi masa, como verán, y ahora vamos a fraccionarla. En este caso yo voy a hacer barras de aproximadamente unos 310-320 gramos. Yo voy a hacer 2 barras bastante grandecitas. Pueden hacer 3 de 220 gramos. Pueden hacer más pequeños. Eso va a gusto de ustedes. Entonces voy a cortar mi masa, en este caso en 2. Traten de pesar, ¿sí? Mi bollo, yo ahí justamente voy a llevarlo a la balanza a ver cuánto pesa. Entre 300 y 310 está pesando ese bollo si lo hacen en 2. Si lo hacen en 3, aproximadamente son 220 gramos por cada bollo. Eso va a elección de cada uno. Y ahora comienzo a bollarlos. Primero le genero esta tensión, similar al de un pan de masa madre, y hago una bola, un bollado, ¿sí? Este bollado para generarle buena tensión a mi pan y que no se deforme en el horno ni en el leudado. ¿Sí? El bollado es sumamente importante, tienen que practicar mucho bollado. Justamente los bollos grandes se realizan así, con esta técnica, con las manos como a 45 grados y girándola para formar ese bollo bien liso y tenso. Una vez que formamos los bollos, los voy a cubrir y los voy a dejar descansar por 15 minutos antes de darle la forma final de la barra. Pasaron esos 15 minutos, saco todo el resto de harina, ¿sí? Es importante, y voy a colocar en una placa mi lino, algodón, alguna tela, con una separación que les voy a formar con la misma tela para poner mis barras a luego leudar. En esa tela le voy a estar incorporando harina. En este caso yo estoy usando una harina de arroz que es un poco más gruesa. Pueden usar la harina con la que amasaron o algún tipo de harina un poquitito más gruesa como semolín o harina de arroz como estoy usando en este caso. Agarro mi bollo y comienzo a estirarlo, a formar mis barras. Este tipo de formado es el que también se utiliza, por ejemplo, en las baguettes, ¿sí? Que son un poco más grandes, más largas, que se forman y se colocan en las placas bagueteras, ¿sí? Esta es la típica forma de baguette. Nosotros no vamos a hacer algo tan grande por una cuestión de espacio de horno, pero es como se forman las barras en general. Entonces voy estirando desde el centro hacia los lados. Las puntas ustedes pueden elegir hacerlas finitas que terminen bien en punta o dejarlas más redondeadas para que queden más infladas al momento del leudado. Una vez que logré estas barritas, que luego por supuesto van a leudar, las voy a colocar en mi placa con el cierre para arriba. Si ustedes ven, se va a formar y va a quedar como un pequeño cierre justamente del formado de mis barras. Eso yo lo voy a dejar
En el caso del leudado, con el cierre, con esa marca hacia arriba, ¿sí? Y la voy a dejar leudar así, con toda esta forma, por 2 horas a temperatura ambiente, de 22 a 24 grados, como les digo siempre, sería lo ideal y bien tapadas. Una vez que pasaron esas 2 horas, voy a precalentar el horno a 220 grados. ¿Sí? Con vapor inicial lo vamos a estar cocinando. ¿Sí? Una vez que leudaron, entonces muy suavemente giro y voy a colocar y retirar mi tela o mi lino o la tela que ustedes utilizaron, ¿sí? Para el leudado. Con mucho cuidado porque ahí tenemos aire. Y le voy a hacer el greñado, en este caso a 45 grados con un filo, una cuchilla de cúter o alguna Gillette, ¿sí? Le voy a estar utilizando y realizando este greñado. Son 3 típicos a 45 grados, este tipo de barra, que la voy a cocinar por 35 minutos. 10 minutos de vapor inicial y luego cocción final hasta que estén. Recuerden de suscribirse, darle like y comentar el video.